Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos en el Instituto de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable a tener una jornada con tres muy destacadas personalidades que nos van a hablar sobre la educación ambiental y la implementación de la ley Yolanda. Ellas son la doctora Silvia Nona, Leila Deiva y Beatriz Crom. Tienen las tres unos currículums tan vastos, tan impresionantes, que verdaderamente no voy a poder leerlos. Solo decirles que lo que hace a Silvia Nona, por mencionar alguna cosa, es doctora en leyes de la Universidad de Buenos Aires, abogada y abogada especialista en recursos humanos. Desde 2010, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UBA, y ha sido electa y en agosto 2022, o sea muy próximamente, va a asumir la vicepresidencia, el vicedecanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho, también de la UBA, y titular de Derecho Ambiental en la Universidad Abierta Interamericana. Profesora de grado y de posgrado, invitada en múltiples universidades públicas y privadas. Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad, de la UBA, y personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la ciencia y la educación en el año 2020, por la legislatura de la ciudad. Autora de numerosos libros y publicaciones. Leila Deiva es abogada, especialista en régimen jurídico de los recursos naturales, doctora en ciencias jurídicas de la USAL, estudios de postdoctorado en la UBA, profesora titular de Derecho de Recursos Naturales y Protección Ambiental en la Facultad de Derecho de la UBA, titular del régimen jurídico de los recursos naturales de la carrera franco-argentina de la USAL. También profesora visitante en la Universidad de Toulouse y la Universidad de París. Directora del espacio francófono USAL-AUF. Bueno, también fue integrante de la delegación argentina en negociaciones nacionales e internacionales. Y también autora de numerosas publicaciones y artículos. Beatriz Crom se graduó y doctoró en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, es abogada especializada en Derecho de los Recursos Naturales y del Ambiente, profesora titular de la Cátedra de Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y Protección Ambiental de la carrera de Abogacía en la UBA y directora del posgrado de la carrera de especialización de Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente en el posgrado de la UBA. Vicedirectora del Departamento Económico Empresarial de la Facultad de Derecho. Es autora del proyecto y del derecho reglamentario para una minería sustentable en la provincia de Chubut. Y también es corredactora de numerosas leyes y del Código de Minería Argentina. Fue asesora de gabinete del Secretario de Minería de la Nación. También es coautora y autora de numerosas publicaciones. Disculpen. Bueno, les doy la palabra ahora a la doctora Silvia Nona. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a la Academia de Ciencias Morales y Políticas y a su presidente, el doctor Alberto Dallavía, a la doctora Marita Carballo, directora del Instituto de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, y a nuestro colega y amigo Marcelo López Alfonsín. La verdad que es un placer poder estar compartiendo con profesoras como Leila, como Daisy, con quien además somos compañeras, yo suelo decir compañeras de ruta, aunque no queda muy bien, pero somos amigas, colegas, y fundamentalmente para hablar de un tema que en realidad es el que nos une fundamentalmente a las tres, y que es tan importante y tan fundamental y para el que dedicamos mucho tiempo de nuestros días.
Y lo hacemos realmente como con una pasión, con mucho involucramiento y con muchísima satisfacción. Y es el tema de la educación ambiental. Como para comenzar y hacer una breve introducción, creo que es importante que destaquemos que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y en el progreso de personas, de sociedades. Porque además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo eso que nos caracteriza como seres humanos. Creo realmente que la educación es necesaria en todo sentido. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso que tiende a facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, pero también de hábitos, de costumbres, de habilidades, de valores, de creencias y de actitudes de un grupo de personas que los transfiere a otro grupo de personas u otras personas. Y esto se hace a través de la narración, de la discusión, de la enseñanza, del ejemplo, de la formación, de la investigación. Educación, y aquí revisé un poquito, estudié 3 años de latín en el secundario, por supuesto no me acuerdo, pero revisando el origen de la palabra educación, viene del latín. Y podemos hablar de educación y sumar educare, que es criar, que es nutrir, que equivale a dotar de conocimientos, e implica un proceso que es de afuera hacia adentro, donde el protagonista es el docente. Y también proviene de educere, que significa sacar, extraer, y este va a la inversa, va de dentro hacia afuera y obviamente se aplica al alumno. La educación es un fenómeno universal y es muy complejo de la vida social y es indispensable, sin duda, para la continuidad de las culturas. Y abarca distintas experiencias, modalidades, y esto nos permite dividirlo en 3 tipos. En la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Pudiendo a su vez dentro de estos 3 tipos identificar también distintos modelos educativos si los relacionamos con sectores específicos o con áreas específicas de conocimiento. La educación informal es la cotidiana, es la que se recibe mediante agentes de la vida. Proviene de la familia, de la comunidad, implica esencialmente la transmisión de hábitos de socialización, de normas, de valores, de tradiciones. La educación no formal es la que llega a través de iniciativas educativas que ya son más sistemáticas y por las que no se otorga un título, por eso lo llamamos educación no formal, pero que también permite la capacitación de personas en diferentes oficios o áreas de conocimiento. Y yo me estoy refiriendo a estas alternativas de artes, oficios, que están destinadas en general al disfrute, pero que también apuntan al mejoramiento personal o incluso a la capacitación laboral. Y finalmente la educación formal, que también es una formación sistemática, programática, que se imparte en institutos, en instituciones o en centros educativos que tienen en mira desarrollar aptitudes, sean intelectuales, físicas, artísticas, motoras, y al mismo tiempo actitudes como la responsabilidad, el liderazgo, el compañerismo, la prosocialidad. Y todas ellas son imprescindibles, aptitudes y actitudes para el desarrollo social.
En Argentina nos regimos en materia de educación desde el año 2006 por la Ley de Educación, que es la 26.026, que reglamenta el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y el derecho de enseñar y a aprender. Ahora, teniendo en cuenta que cuando hablamos de educación formal, en general hay que sujetarse a esquemas, a estructuras, a programas que suelen ser muy estrictos y que no permiten modificaciones en la marcha, sino que hay que también programar y organizar esas modificaciones. Resulta muy importante poder sumar la educación formal con la no formal y la informal, porque eso le permite mayor dinamismo a estos cambios de actitudes y de habilidades que queremos generar en otras personas. Ahora bien, para llegar al tema que hoy nos convoca y hablar de educación ambiental, la educación ambiental es un instrumento básico para generar en los ciudadanos esto que estaba comentando, valores, comportamientos, actitudes, que sean acordes con un ambiente equilibrado, que propendan a la preservación de los recursos naturales, a su utilización racional, y que en esencia mejoren la calidad de vida de la población. También estamos hablando de educación, vuelvo a decir que es un proceso continuo, permanente, que de alguna manera está sometido a una constante actualización, porque la cuestión ambiental es dinámica, es permanente su cambio y es necesario que vayamos adaptándonos y que vayamos orientando y articulando las distintas disciplinas y experiencias educativas que van surgiendo. Y todo esto tiene que, de alguna manera, facilitar esa percepción integral del ambiente y del desarrollo de una conciencia ambiental. Hoy las cosas han cambiado mucho. Conciencia ambiental puedo decir que tenemos todos porque tenemos una sensibilidad y una evidencia que no podemos negar. Pero esto ha evolucionado mucho y afortunadamente bastante rápido, digamos que en los últimos 20 años. Y queremos que siga evolucionando. ¿Por qué? Porque la educación ambiental aumenta la concientización y el conocimiento que los ciudadanos tenemos sobre temáticas o problemas ambientales. Y al lograr esto, se brinda al público todas esas herramientas que son necesarias al momento de tomar decisiones, con la posibilidad de que esas decisiones sean informadas o que se tomen medidas que sean responsables y acordes a las necesidades. ¿Cuáles son los componentes de la educación ambiental? Para listarlos brevemente. Conciencia y sensibilización ante el ambiente y los desafíos ambientales. Conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales. Actitudes de preocupación por el ambiente, debemos preocuparnos por el ambiente, y motivación por mejorar o mantener la calidad ambiental. Habilidades para identificar y contribuir a resolver esos desafíos ambientales que vamos conociendo. Y finalmente, participación en actividades que la educación ambiental no defiende opiniones ni procedimientos particulares, porque el objetivo es enseñar a los individuos a identificar y evaluar esas aristas y aspectos que tiene la problemática a través de un pensamiento crítico. Y al mismo tiempo estimular las habilidades propias para resolver problemas y tomar decisiones.
Solo para hacer un poco de historia, la educación o la preocupación acerca de la necesidad de implementar la educación ambiental se inicia a nivel internacional en el año 1972, 50 años hace de eso, en Estocolmo, con la Declaración de Principios y fundamentalmente el principio 19. Ya se hablaba entonces de la necesidad de adoptar medidas para delinear un programa internacional de educación sobre el medio que tuviera un enfoque inter y multidisciplinario, con carácter tanto escolar como extraescolar, y ahí volvemos a lo formal y a lo no formal. Y en esa línea, la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente establecieron un programa internacional de educación ambiental. Todo esto se refuerza en 1992 en Río de Janeiro y en la Agenda 21. Y ya llegando a lo que hoy nos ocupa y en lo que hoy estamos trabajando, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda para el 2030 incluyen, dentro del Objetivo 4, garantizar la educación de calidad. Ahora bien, en Argentina, desde 1994, con definitiva y definida claridad, la Constitución Nacional, en el artículo 41, nos garantiza a todos los habitantes el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo de las generaciones presentes, como así también de las generaciones futuras, y pone en cabeza de las autoridades proveer a la protección del ambiente, haciendo hincapié, y estoy hablando de la última parte del segundo párrafo del artículo 41, hace hincapié que las autoridades deben proveer a la educación y la información ambientales. Principios fundamentales, garantías esenciales, derechos incuestionables que bajan a su implementación en leyes posteriores que los van reglamentando. Encontramos una clara referencia en la Ley General del Ambiente cuando entre los instrumentos para la política ambiental nacional enuncia la educación ambiental y le dedica un capítulo. Acabo de nombrar la Constitución Nacional, la norma básica de presupuestos mínimos para la protección ambiental, que son la base para otras normas sobre las que a continuación se va a referir Leila. Para cerrar, y a modo de conclusión, en 3 oraciones, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Es un derecho que debemos defender y fortalecer. Y educar en ambiente es la base para la continuidad de nuestra vida en el planeta. Bueno, muchas gracias por la atención. Sí, si les parece, continúo. Sí, por favor, Leila. Estaba esperando, creí que iba a hablar Marcelo, pero sí. No, perdón, Marcelo, querías decir algo. No, me pareció que estabas tratando de desactivar el micrófono. Sí, por favor, Leila, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Como realmente gracias por la invitación, gracias a Marita, bueno, al doctor Dalavía. Qué decir de Marcelo, que además es un amigo entrañable y un colega al cual todas admiramos, así que muchísimas gracias, Marcelo, y estar con mis colegas también me pone muy, muy contenta, ¿no? Y como bien dijo Silvia, después, bueno, de su excelente exposición, la idea que teníamos un poco hoy nosotras era de comentar estas leyes ambientales que ya están en el papel, más allá de la importancia que tiene la educación, y Argentina cuenta con 2 leyes, además de la Ley de Educación, que es la Ley Yolanda, la Ley 27.592,
Y tardamos un poquito, ¿no? Porque el artículo 41 de la Constitución Nacional nos daba el pie con la reforma en el año 94 para tener leyes ambientales o de educación ambiental, y en el 2020 surge la ley Yolanda. La ley Yolanda debe su nombre a una mujer que fue la primera secretaria de Ambiente en el año 1973, una mujer realmente muy cálida, con mucha fuerza, que todos hemos conocido, y debe, como decimos, su nombre a esta gran mujer. Pero hay algo que yo veo en la ley, ya voy a empezar con no con una crítica, sino con un análisis, que es lo políticamente correcto. Por supuesto, es una ley que tiene el nombre de una secretaria y de una mujer, pero que en su articulado la política de género no se ve tan reflejada, y todo el tema de género y ambiente. O sea, muchas veces en las agendas están los temas de género, ambientales, de comunidades, pero después en la efectividad nos cuesta bastante internalizar. Y la ley lo que trata o tiene la idea de garantizar la formación ambiental para las autoridades de la administración pública nacional, municipal, descentralizada, provincial, y por supuesto también para las autoridades legislativas y las autoridades judiciales. Básicamente comprende ciertos títulos, no todos por supuesto los títulos ambientales, pero ciertos títulos como el cambio climático, la biodiversidad, las energías renovables, la gestión de los residuos sólidos urbanos, los problemas ambientales, y además también todo lo que tenga que ver con la economía circular y con la normativa ambiental vigente. Hace un especial énfasis en el cambio climático, y yo creo, como decía, que faltarían algunos contenidos mínimos. Recién este año se está articulando, se está llevando a cabo capacitaciones por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto para la Administración Pública Nacional. Muchos la comparamos con la ley Micaela, en el sentido que todo servidor público va a tener que internalizar estos contenidos ambientales mínimos. Respecto además no solamente a la ley Yolanda, sino que hay otra ley, que es la Ley de Educación Ambiental Integral. Entonces vemos que se atacan dos frentes, por así decirlo. Uno que tiene que ver con todos los funcionarios públicos para que también en sus políticas, que esto es muy importante, ¿no? Muchas veces la política ambiental se cree que solamente debe estar en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero lo que tiene el tema ambiental es que es transversal, transdisciplinario, como siempre decimos, pero en el día a día y en la gestión uno se da muchísima cuenta de la importancia del Ministerio de Economía, del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Transporte, de todos los ministerios que tienen un costado ambiental. Y a la hora de utilizar los presupuestos para cuestiones transversales es muy necesario saber que puede haber barreras para arancelarias, que puede haber también cuestiones en las cuales prime, bajo el paradigma del desarrollo sostenible, la cuestión ambiental o la cuestión social o la cuestión económica. Mismo en estos momentos, en nuestro país, no debemos dejar de soslayar la cuestión ambiental en ese gran paradigma que es lo ambiental, lo social y lo económico. Debemos respetar, como dice también las leyes de educación ambiental, el principio de no regresión y no retroceder en cuanto a todo lo conseguido, aunque parezca poco, todo lo conseguido a través de nuestras leyes. Ayer hubo reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, que es también un articulador tanto de la ley Yolanda como de la ley de educación ambiental integral, y se trató el proyecto de humedales del Poder Ejecutivo, un tema que realmente está pendiente en agenda, y como decía, a veces cuesta que ciertas fechas sean las disparadoras de ciertos proyectos de leyes que son necesarios o de leyes. Como decía, la ley Yolanda es del 2020 y la ley de educación ambiental integral es del 2021. 2 años
de pandemia, que sufrimos la pandemia, que estuvimos en casa, y bueno, surgieron estas leyes que estaban y que muchos creemos que debían haber sido sancionadas con anterioridad, pero bueno, bienvenidas sean en esta ocasión. Y eso también trabó un poco la implementación de las mismas. Digo, tanto para el programa de articulación con todo lo que es la administración pública nacional, provincial y municipal, y la judicial y la legislativa, y en el caso también de la Ley de Educación Ambiental Integral, que fue sancionada el año pasado, y que en su artículo primero establece que está cumpliendo, por supuesto, con lo establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, en las leyes de presupuestos mínimos de bosques, de glaciares, de gestión de residuos sólidos urbanos, y también en lo que es la Ley de Educación. En el caso de la Ley de Educación Ambiental Integral, su objetivo tiene que ver más con la currícula en los planes de estudio. Ya hace tiempo que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires contienen en las currículas de la escuela secundaria y primaria ciertos conceptos ambientales que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con la crisis climática, que es lo que en general la gente y la sociedad se acerca más. No quiere decir que la crisis climática no sea importante y es uno de los problemas ambientales top, para decirlo de alguna manera, pero no hay que olvidarse de la biodiversidad y la contaminación. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que igual está en ambas leyes, una para las autoridades y otra para la currícula de los colegios y también para las universidades, sino me estoy refiriendo también a no perder lo que fue el corolario en junio de este año, a 50 años de Estocolmo, que es la crisis planetaria, la triple crisis planetaria, como se le dice, en que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son los tres ejes fundamentales. En la Ley de Educación Ambiental Integral, como les decía, hay también una estrategia de educación ambiental, hay una estrategia de educación ambiental integral para las universidades que tiene que ver con la sustentabilidad, y hay también una definición de estrategia ambiental interjurisdiccional. Todo esto que va a ser coordinado por el Consejo Federal de Medio Ambiente, consagrado en la Ley General del Ambiente. Pero más allá de la educación, tanto para los funcionarios como para las currículas en las escuelas, que también tiene que ser coordinado con el Consejo Federal de Educación, nos encontramos en que la educación sin participación, algo está reflejado en el artículo 5 y en el artículo 4 de la ley Yolanda, y también en el artículo 5 de la ley 27621 de Educación Ambiental Integral. ¿Y por qué digo que la participación es importante? La semana pasada, en un curso que estaba dando de doctorado, los doctorandos me decían, muy bien la educación, la concientización, la sensibilización, pero si no hay una participación en el proceso de toma de decisiones, en este caso ambientales, yo creo que tiene que ser la participación en el proceso de toma de decisiones en general, como lo establece el Acuerdo de Escazú en su artículo 8, es bastante difícil. Difícil poder abordar en cada orden de nuestra vida. Nos toca estar en una ONG, trabajando en una academia, trabajando en una oficina, poder internalizar y poder aplicar y hacer efectivos esos conocimientos que tanto podemos adquirir a través de la Ley Yolanda, a través de la currícula de los colegios o a través de la vida misma y de la sociedad. Por eso a mí no a mí sola, ¿no? Sino a muchos nos parece importante cómo se va a articular esa participación, que también está, como dije anteriormente, en el articulado de ambas leyes. ¿En qué sentido? ¿Dónde está el equilibrio en la verdadera participación? Porque nosotros contamos desde el punto de vista ambiental con la evaluación de impacto ambiental como el procedimiento técnico administrativo, donde lo más importante o el core de esa legislación es la audiencia pública, donde por supuesto se participa en ese sentido, pero sabemos que no es vinculante. Yo no estoy llegando a una idea todavía de vincular, ni estoy pensando en una asamblea popular, sino lo que estoy diciendo es las autoridades
cuándo realmente las autoridades en general van a tomar las decisiones alineadas a lo que la sociedad está demandando, y más en cuestiones ambientales. Por supuesto, estamos hablando de sociedades educadas, de sociedades resilientes, de sociedades que puedan acceder no solamente a la participación, sino a la justicia y también a la información. Y estas leyes también proveen en este sentido de esta idea de información ambiental. Entonces yo siempre insisto mucho con la participación en el proceso de toma de decisiones, porque lo que creo es que un consenso, pero un consenso en serio y una sociedad que sabe lo que quiere, puede interpelar a sus políticos y a las políticas, y ellos también pueden entender y comprender más cuáles son esas necesidades. Y creo que lo ambiental nos da oportunidades. Nos da oportunidades en ese sentido, porque como bien dijo Silvia, no estamos, todos queremos un ambiente sano, todos queremos habitar y todas en un ambiente, en una casa común y cuidar de nuestra casa común. Entonces es mucho más fácil, aunque hay conflictos y tensiones, lograr consensos en la idea de que debemos vivir en un ambiente sano, apto, equilibrado, que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y en esta definición, también permanente, la ley integral del ambiente habla de un proceso educativo permanente, con contenido temático transversal, que tiene como objetivo la formación de una conciencia ambiental. Yo creo que hay conciencia ambiental, pero necesitamos despertarle, necesitamos que en cada orden de nuestra vida nos prime. Y por eso quiero terminar con algo que me parece a mí importante, que tratemos de no quedarnos en la superficie. En general, las ocupaciones y todo lo que estamos haciendo y el momento que vivimos, tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista actual y regional, no nos quedemos en la superficie e internalicemos en nuestra cotidianeidad los aspectos ambientales, sociales y económicos. O sea, cuando nos levantamos ya vamos con la impronta de la sostenibilidad. O sea que esas son las palabras que un poco quería comentar hoy. Muchísimas gracias. Bueno, continúo con mi exposición. Primero quisiera agradecer a Marita por la invitación, al doctor Marcelo López Alfonsín, a quien me une una amistad y una admiración por su capacidad intelectual desde muchos años, y a todo el instituto por la labor que está realizando en pro de difundir conocimientos dentro de la comunidad. Estuvimos escuchando a Leila, a Silvia, cuáles son los parámetros de la educación ambiental, pero me toca a mí comentarles cómo nosotras tres, dentro de la facultad, junto con todo el equipo docente, hemos tratado de implementar nuestras ideas y creencias para poder formar a los jóvenes en la conciencia ambiental, no solamente con el propósito de llenar vacíos de conocimiento, sino también para que se propongan, para que innoven, para que planteen sus ideas, sus opiniones, y todo esto nosotros lo tuvimos que desarrollar en dos etapas, en dos estaños. En el grado, en la carrera de abogacía, y también en el posgrado. Respecto del grado, tuvimos la fortuna de que las personas encargadas como titulares de las 3 cátedras que hay, que se denominan de régimen jurídico de los recursos naturales y protección ambiental,
hayamos coincidido en la forma en que íbamos a enseñar la materia, los valores que queríamos transmitir a nuestros alumnos, la seriedad y la profundidad con que íbamos a impartir la enseñanza y además quiénes iban a conformar las distintas cátedras de acuerdo a la visión que nosotros tenemos de lo que es un docente bien formado. Al respecto, como esto es un sistema de concursos, nosotros pudimos obtener también con mucha suerte un núcleo de personas y de docentes de primerísima calidad que acompañaron a las cátedras en todo lo que se estuvo haciendo, realizando en una forma inusual dentro de esta alta casa de estudios. Nosotros fuimos conformando las 3 cátedras una sola idea que se plasmó en un manual de derecho de los recursos naturales y derecho ambiental, escrito en el 2019, en donde no solamente nosotras 3 tuvimos la oportunidad de escribir nuestros pensamientos, sino que hemos invitado a todos los integrantes de las cátedras a que también lo hagan. De manera que, aparte de tener un programa que hemos también convenido conjuntamente, hemos plasmado ese programa en un manual intercátedra. Esto ha facilitado muchísimo a los estudiantes ver la unidad con que se materializa el derecho ambiental y ha facilitado también a nosotras poder transmitirles a ellos cómo la visión de los estamentos básicos de la concepción del derecho ambiental en una forma que a nuestro criterio es inequívoca. Esto no quiere decir que las cátedras no tengan un perfil propio. Cada uno es una materia muy vasta, dinámica, y nosotros creemos que aparte de la formación básica, cada uno va a elegir conforme a lo que le guste más y conforme también a las posibilidades que tenga de investigar y también de gestionar o de trabajar en cada uno de los temas que componen el ambiente y los recursos naturales, se va a tener una pequeña especialización. Y eso nosotros lo tomamos como un complemento. Nosotros nos complementamos en la labor. No tenemos grietas de tipo académico, ni de tipo político, ni de tipo social. Nosotros tratamos de integrarnos, los alumnos ya tienen entre sí una vinculación que se ha conformado justamente ahora en algo que por primera vez hemos lanzado y que es un curso de invierno intercátedras donde también están participando cada una de las cátedras distintos docentes jóvenes que, a quien les damos la oportunidad para que puedan ir formándose. Todo esto ha sido para nosotros algo que nos ha impulsado a seguir haciendo cosas, nos impulsa a crear, nos impulsa a pensar constantemente qué podemos implementar para seguir formando a estos alumnos. Dentro de la etapa de la carrera de abogacía, es difícil para los docentes en esta materia poder dictarla. Es decir, es un trabajo que necesita de muchísima paciencia, por cuanto es una materia que se presta a muchas opiniones y está muy vinculada a los aspectos políticos.
Muchas veces los alumnos no vienen porque tienen que empezar y tienen que conocer, tienen que aprender en el grado, tienen la dificultad de poder expresarse sus opiniones sin mucho conocimiento, y eso hace que también entonces la labor del docente sea con paciencia, como para poder comentarles y hacerles entender cómo son las legislaciones. Y por otro lado, la materia, al ser interdisciplinaria, tiene también la, digamos, dificultad que hay algunos aspectos de poco entendimiento en el ámbito del derecho, cosa que lo hace, por otro lado, también muy atractivo. Entonces, en las 3 cátedras, en este sentido, estamos al unísono, estamos funcionando muy bien, y hemos conformado, como les digo, un bloque que seguimos para adelante con los componentes de la misma. A nivel posgrado, y voy a comenzar comentando una carrera que se creó hace 40 años, porque por orden de antigüedad. Es una carrera que se inició con el nombre de Recursos Naturales, donde el ambiente todavía próximo a la Declaración de Estocolmo, empezó en el año aproximadamente 81, por eso el año pasado cumplió 40 años, se hablaba de los recursos naturales. Eso fue evolucionando. Hoy la carrera se denomina Política y de Derecho y Política de los Recursos Naturales y el Ambiente, y está concebida sobre la base de la sustentabilidad, con distintos módulos, un módulo de tipo sectorial, en donde se analizan los estatutos jurídicos de cada uno de los recursos naturales, la legislación general, comprensiva de todos los recursos naturales, y también la específica de cada uno de ellos. El segundo módulo es un módulo de tipo ambiental, en donde se da todos los tópicos que hacen al derecho ambiental. Por supuesto que el cambio climático tiene hoy en día un aspecto preponderante, también todo lo que es transición energética, todo lo que es residuos, todo lo que son los presupuestos mínimos, en fin, los grandes temas ambientales se dan en este módulo 2. El módulo 3, referido a al aspecto político y social de los recursos y el ambiente, tiene temas como los pueblos originarios, tiene el tema de los derechos humanos, en fin, todo lo que hace al aspecto, al enfoque social y político, para finalizar en un módulo económico que es casi único en la facultad, relacionado también con los recursos naturales y con el ambiente, y en donde se da todo lo que es financiación de proyectos referidos a los recursos y con la óptica ambiental, también la parte de seguros ambientales, en fin, unos tópicos muy interesantes. La carrera se desarrolla con mucho éxito, tanto el doctor López Alfonsín, las doctoras por supuesto, Nona y Devia, son puntales en la carrera, y realmente tenemos en este momento alumnos que, al ser interdisciplinarios, son no solamente abogados, sino también ingenieros, tenemos licenciados en Derecho Ambiental, en fin, una profusión de carreras que están interesados en esta carrera de especialización, que por otra parte otorga un título
de la UBA, con el título de especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y el Ambiente. Esta fue una carrera, bueno, que fue, como digo, la más antigua, pero la novedad es que en el año 2019, y algo que lo teníamos impensado para quienes transitamos durante muchos años en la Facultad de Derecho, se crea como novedad un centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, el CEDAF. Y el CEDAF es un centro, es un lugar que tiene una proyección muy grande dentro de los jóvenes. Es un lugar donde se citan a excelentes expositores para que difundan los temas de derecho ambiental, y también es un centro de donde se pueden conversatorios, se puede superar las prácticas y las teorías donde se escucha a la gente, cuáles son sus opiniones. Es un centro donde se ha integrado a todas las voces. No tenemos como decimos siempre, no tenemos un techo para eso, siempre vamos escuchando todas las voces que están en condiciones de ser escuchadas dentro del CEDAF. Y este CEDAF tiene el centro tiene autoridades que tiene una directora, que en este momento es la doctora Nona, una vicedirectora, la doctora Devia, y tiene un consejo consultivo, también un consejo asesor, y es realmente un honor para la facultad que nos ha apoyado en la constitución de este centro para poder tener opciones dentro del posgrado con algunos proyectos y espacios que se han creado posteriormente a la creación del CEDAF. Dentro de los proyectos y espacios que se han creado, uno de ellos es el obiter dictum, que dicen las sentencias, y que tiene como finalidad poner a disposición de la comunidad los fallos relacionados con temas ambientales. Y esto se han invitado a destacadas personalidades para acercar a la comunidad académica el estudio y el análisis de las sentencias ambientales a lo largo de la historia de nuestro país. Realmente su nombre es excitante, obiter dictum, y ha sido aplaudido por muchos de los especialistas del tema. Otro de los espacios y los proyectos es el ENADI, que es un espacio de negociaciones ambientales internacionales. Se centra fundamentalmente en el impacto de las decisiones internacionales en las regulaciones y políticas públicas nacionales. La principal actividad que tiene el ENADI es organizar simulaciones de negociaciones internacionales según el modelo de la ONU. Realmente el equipo que coordina este espacio hasta ahora ha realizado, como en nosotros, los equipos, tareas realmente merecedoras de aplauso. Tenemos también un observatorio de normativa ambiental. Este proyecto tiene por finalidad promover la investigación
el análisis, la sistematización, el estudio, el desarrollo y la promoción de la normativa ambiental, tanto local como la normativa internacional. Realmente hay una profusión de normas a nivel nacional e internacional que merecen, por un lado, ser sistematizadas y ser puestas en conocimiento de una manera que lo está reviendo el Observatorio de Normativa Ambiental. Algo que también está dentro del CEDAF, dentro del centro, es un proyecto realmente novedoso que es la doctrina podcast. El objetivo principal es la producción de segmentos de audio breves en los que se presentan temas de doctrinas de derecho ambiental, también nacional e internacional. También está en marcha, y en este momento, a cargo de la implementación de la doctora Martínez y el doctor Mickensi, que son integrantes de cátedras también, a la licenciatura en el Derecho de la Naturaleza, que es algo realmente muy novedoso y esperamos que se concrete pronto y con el éxito de los demás proyectos del CEDAF. Finalmente, también dentro del ámbito del CEDAF se hizo la competencia federal de arbitraje ambiental, que es un concurso basado en ejercicios de simulación y alegatos sobre cuestiones legales en el marco de un arbitraje. Su objetivo es difundir, estimular el debate y análisis jurídico del derecho ambiental y los desafíos que conlleva su aplicación en situaciones reales. Bueno, esto es dentro del posgrado, cuáles son los proyectos que tiene el CEDAF. De manera tal que también hay una licenciatura que acompaña a todos estos proyectos del CEDAF, y que es de suma importancia, una licenciatura virtual que está a cargo de la doctora Nona y de la doctora Weitzman, que es una licenciatura ambiental que se realiza, como dije, en forma virtual, y también tenemos una importante diplomatura, que es la diplomatura de alimentos, que está a cargo también de la doctora Levia y de la doctora Claudia Villanueva. Como ven, nosotros estamos todo el tiempo tratando de implementar nuevos proyectos que evidencien toda nuestra postura y nuestra preocupación por el ambiente. Lo que quiero decirles es que nosotros tenemos que tener como docentes en cuenta que estamos prontos a una Agenda 2030, donde se tienen que cumplir los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos el Acuerdo de París, tenemos la reforma que se hizo del Código Civil, el Acuerdo de Escazú, los triples accesos. Lo más importante es que estamos en la sociedad del conocimiento, de las TIC y de la inteligencia artificial, y que tienen una incidencia notable en la forma en que nosotros tenemos que actualizar y tratar de ir a tono con nuestra enseñanza de derecho ambiental de acuerdo a todos estos cambios que se están impulsando. Bueno, esto es un poco el cuadro de lo que la Facultad de Derecho ofrece como específico de derecho ambiental, sin dejar de reconocer que en casi todas las asignaturas siempre hay borillas en los programas que también transversalmente tocan el tema ambiental, que está en todas las materias. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, realmente muchísimas gracias a las tres, clarísimo y tremendamente útil. Impresiona porque uno tenía alguna información, pero realmente todas las cosas que están haciendo y que se están haciendo allí son muy impactantes e importantes tenemos que tomar conciencia de eso. Yo quería hacerles una pregunta cuando los escuchaba y quería comentarles cómo hace un tiempo ustedes están ahí. ¿Ven un crecimiento, así un mayor interés por los problemas ambientales, o sea, más gente estudiando, alguna data en esa línea? Bueno, a ver, yo creo que las tres podemos contestar. La respuesta es sí. Sí. La respuesta es sí. Y también, y un poco retomando lo que yo comenté al principio, dentro de nuestra currícula, de nuestro plan de estudios, que no es un plan de estudios nuevo, no es muy moderno, es algo que tenemos que modificar, encontramos, como acaba de decir Daisy, una forma de entrar en las distintas áreas del derecho, en los distintos departamentos, pero porque notamos esta necesidad. La necesidad la planteaban directamente los estudiantes, que nos manifestaban que querían hacer más materias relacionadas con más CPO, que son del ciclo profesional orientado, a toda esta complementación a través de las diplomaturas, los posgrados, y la verdad que cada vez se acerca más gente al centro, al CEDAP. Así que, sin duda, hay un mayor interés, sin duda. Eso a nosotros nos coincide mucho, que yo sigo mucho las encuestas de opinión a nivel local e internacional, y realmente los ciudadanos cada vez están más compenetrados de este tema. Lo viven también con cierta impotencia porque sienten que lo que ellos pueden hacer puede modificar, pero también sienten que no hacen suficiente muchas veces por dejadez y otras por desconocimiento. Así que todo lo que sea concientización, educación, es importantísimo para que el tema, digamos, esté cada vez más en agenda y presione hacia sus soluciones. Porque cuando uno mira del 2030, estamos pensando en Naciones Unidas y el 2030, las 17 cosas, los goals que tendríamos que llegar, y realmente estamos tan lejos de casi todos que impresiona mucho. Sí, Marita, discúlpame que te interrumpí. No, y hay una cosa importante, ¿no? En el curso que nombró Daisy Intercátedras tenemos 31 alumnos y es un curso de invierno, pero más allá de lo alejado y de los retrocesos que tienen los ODS también por la pandemia, el cumplimiento de los ODS, lo que a nosotros nos gustaría es que no fuera una moda pasajera todo el mundo, y esto después nos gustaría también a lo mejor información sobre tus encuestas, ¿no? Porque es todo lo ambiental y vos decís, bueno, está bien y nos parece, pero que esa concientización o esa internalización no pase, ¿no? No sea en este momento, que bueno, que es el tema un poco que todos y todas están obligadas a tocar. Sí, encantada. Les voy a pasar la información que nosotros tenemos. Encantada. Si me permitís, Marita, antes de pasar a una ronda de preguntas con la gente que está participando a través de la forma virtual de esta reunión del instituto, un dato que a mí siempre me llamó la atención, y vos que sos especialista en el tema de encuestas lo vas a valorar. En mis viejas clases de constitucional tuve el gusto de participar yo en la reforma del 94, y siempre recuerdo el día que comenzó la Asamblea Constituyente, 25 de mayo de 1994, tanto Clarín como La Nación sacaron dos encuestas muy importantes para mí, que tenía que ver con la relevancia de los temas que iba a tratar la Convención Constituyente y qué expectativa había por parte de la sociedad de esa convención que recién se iniciaba. Todos los temas que le habían importado
a la clase política, llamémosle así, que habían originado el Pacto de Olivos, el acuerdo preconstituyente, en sí, el avance hacia la reforma, estaban con menos del 50%. Y el tema que encabezaba largamente la preocupación, es decir, ya ante el inicio de la Asamblea Constituyente, era el tema preservación del ambiente, que era uno de los temas habilitados. Estoy hablando hace 30, 32 años. Sí. Creo que eso fue muy paradigmático. Después se vio reflejado en la Convención Constituyente lo que eso es la cláusula ambiental del artículo 41 que mencionó Silvia al principio de su exposición, esa cláusula que tanto ha trabajado, que tanto ha sido trabajado después por todo lo que estamos en el mundo del derecho, en realidad fue producto de la mayor cantidad de iniciativas parlamentarias de convencionales constituyentes. Todos los demás tuvieron mucho menos, es decir, hubo un reflejo por parte de la opinión pública, hubo un reflejo también en el interés parlamentario de alguna forma de consagrar esa norma, y bueno, después está ya con la norma constitucional las leyes reglamentarias como las que mencionó Leila, la ley 27.592 de ese mandato constitucional, la ley Yolanda que fue la convocatoria de nuestra reunión, y tantas otras normas de presupuestos mínimos que siempre analizamos en la pregunta. Me parece que se ha cumplido, como siempre, está el vaso medio lleno, el vaso medio vacío al momento de hacer los balances, pero es muy interesante confrontar lo sociológico con lo normológico, con lo normativo. Me parecía importante que volquemos este ejemplo de lo que se está haciendo en la Facultad de Derecho, que expresó la doctora Crom, porque me parece que tanto en el grado como en posgrado se ve esta cuestión de cómo lo ambiental permea en todas las ramas del derecho. Los abogados tenemos un problemita tan grande que a veces pensamos que lo transdisciplinario es cuando hay gente de derecho público que se junta con el derecho civil, con el derecho comercial. Es decir, el mundo del derecho está encerrado en sí mismo, que piensa que solamente si hay muchos señores que son especialistas de distintas ramas del derecho, abarcamos toda la realidad. Y la verdad que lo ambiental, en lo ambiental, lo jurídico es solamente una pata muy menor, porque obviamente todos los otros aspectos del desarrollo sostenible que fueron mencionados acá y que de alguna forma reflejamos en la actividad del instituto, son más amplias que solamente lo normativo. Pero bueno, me parece que este ejemplo de la Facultad de Derecho es bueno en el sentido de cómo se está cumpliendo con un mandato constitucional. Es decir, ese mandato que estaba en la reforma del artículo 41, que se mencionó acá, esa idea de la participación ciudadana que involucra toda la cuestión ambiental, que también está en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, del principio 10 de esa conferencia, del acuerdo de Escazú que mencionó Leila. Todas esas cuestiones son interesantes. Educación e información son las dos patas para, junto con la participación, para cumplir con algo que no es solamente un derecho, sino que también es un deber en términos constitucionales. Porque toda persona tiene ese derecho, pero también tiene un deber de preservación. Entonces, cuando le damos a todo ciudadano un deber constitucional, cosa que no es tan común, porque en general las constituciones tienen declaraciones, derechos y garantías, no trata tanto de deberes. Quizás sí se ve en los derechos políticos, pero esta doble cara de derecho y de deber exige también dar los instrumentos a los ciudadanos para que cumplan con esa cuestión. Yo soy de los que cree que el acceso a la información ambiental, por ejemplo, es más amplio todavía que el acceso a la información pública en general, porque justamente está detrás de dotar de elementos para cumplir con un deber constitucional. Y bueno, la educación que se señaló, tanto en lo informal, en lo no formal y en lo formal, me parece que es parte de ese mandato constitucional que se complementa con esta idea de deber. Y si pensamos que ya hoy es más común pensar no solamente en un derecho fundamental, en un derecho de jerarquía constitucional, sino en un derecho humano, el derecho al ambiente como un derecho humano, también empiezan otros principios que son muy importantes en el mundo del derecho. Por ejemplo, el principio de no regresión. Todo lo que llegamos acá, y bueno, podemos seguir para adelante, pero no dar un paso atrás en materia de reconocimiento de derechos. Y eso está muy metido en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. Estoy seguro que todos vamos a coincidir por hijos, sobrinos o nietos que la generación actual está muchísimo más educada ambientalmente de arranque que lo que estamos todos nosotros. Y bueno, eso también es producto y eso hay que reflejarlo también al momento de la educación formal, como me parece que el ejemplo dado acá hoy por la doctora Crom lo evidencia, y me parece también en esa cuestión, tanto de la actitud como de la aptitud que se mencionaba al principio. Así que la verdad me alegra mucho que hayamos podido compartir este
ejemplo de lo hecho por las 3 cátedras de la Facultad de Derecho, que me parece que realmente da motivos para quienes estamos ahí desde hace tanto tiempo, también un motivo de orgullo. El decano que se encargó de llevar adelante la mano ambiental a todo el derecho era, allá por el año 92, era un decano que era titular de Recursos Naturales, que se llamaba Eduardo Pigretti, fallecido hace no mucho tiempo. Eduardo Pigretti solía decir esto, que a mí me parecía muy gráfico: no existe un derecho ambiental, decía, o todo el derecho es ambiental o no existe el derecho. Y la verdad que eso que uno en ese momento le parecía medio osado, uno lo va entendiendo, es como que se va transformando, es como dice, bueno, o toda la sociedad es democrática, o bueno, si no, no estamos hablando de una sociedad democrática realmente, cuando hablamos en cuestiones parcializadas. También la cuestión ambiental, y creo que eso es fundamental en el momento, tanto, por ejemplo, de una democracia participativa, como al momento de alcanzar una conciencia ambiental, que es en definitiva el objetivo de este mandato constitucional. Pero perdón porque me metí yo a hablar un poquitito de un montón porque me entusiasmé con lo oído por las profesoras. Abrimos el debate, no sé si alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces por mi parte no sé si quieren hacer algún cierre las expositoras, y si no, Marita, sos la dueña del micrófono. Alguien, es tu cancha. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos escuchado? Armando, que estás ahí hace un rato. Pobre Armando, no lo pongas en esta situación. Y encima que está desde el principio... No, porque lo veo bien fijo, mira, como ahí lo vemos. Sí, yo estoy en Neuquén. Bueno. Armando aguanta como buen fullback, aguanta todo. Pero el COVID me dejó en silla de ruedas, así que ya no juego más rugby. Una duda, no es duda, pero sí algo que me quedó picando, digamos. ¿Hay arquitectos en esta diplomatura que informaba la doctora Crom? Porque me parece que el arquitecto, y ahora que es de diseño, hábitat, urbanismo, es el más cercano un poco a la ciencia jurídica en cuanto al medio ambiente. Por eso Armando, hay arquitectos, hay ingenieros, hay biólogos, hay geógrafos, no me quiero olvidar de nadie, pero sí, porque es la forma en la que interactuamos, y la verdad es que nosotros no dejamos de aprender nunca, porque hay cosas que hemos aprendido y que podemos trasladar, pero estamos permanentemente aprendiendo de quienes nos acompañan en el dictado de las clases, como también quienes del otro lado nos piden más. Y está muy bueno eso, porque crecemos todos juntos, y desde ya, claro que sí. Sí, bueno, además te agrego, Armando, que la UBA, ya no es la Facultad de Derecho, pero la Facultad de Arquitectura tiene 2 posgrados en temas ambientales, y nosotras también, y nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras participan en carreras ambientales de otras facultades. Ahí hay 2 importantes referentes que se han dedicado a la arquitectura, a todo el tema, lo que es energías renovables en edificios y en eficiencia energética, y realmente siempre nos piden colaboración y trabajamos interdisciplinariamente. Esto de la UBA, también por supuesto hay otras universidades nacionales en las distintas provincias, en las cuales también hay carreras, no solamente de derecho, en las cuales nuestros colaboradores también participan dando la materia de legislación ambiental. Sí, Armando, hay un objetivo de desarrollo sostenible que se refiere específicamente, justamente, más a la zona de urbanización que arquitectura específicamente, pero que está en manos de los arquitectos, que es el tema de las ciudades sostenibles, ¿no? Y bueno, yo justamente tengo marido e hijo arquitecto, y están cada día más
pensando en la construcción y embaucados con todas las novedades que hay en el mundo respecto de cómo hacer y cómo incorporar en la construcción todo lo que es energía renovable. Así que es justamente un tema muy especial para los arquitectos, tanto desde el punto de vista de la urbanización, ¿no?, como el tema dentro de la construcción misma de los edificios. Y te agrego, Armando, que también Otra no solo cuestión. arquitectos, hay ingenieros también muy interesados muchas veces en la cuestión ambiental. Con la doctora Martínez, que es una de las que está aquí presente, solemos dar una maestría en intervención ambiental ahí en la Universidad Nacional del Comahue, y siempre te vamos a visitar cerca, Armando. Así que, en general, la interdisciplina hace que no solamente haya abogados en estas cuestiones, sino que también haya muchas buenas personas. Quédate tranquilo. No, y otra cuestión, No vamos a si me, aceptarlos. si me permiten, otra cuestión es lo dinámico de la legislación en materia ambiental. Ayer, por ejemplo, la legislatura rionegrina dispuso la imposibilidad de que se generen plásticos en pizzerías, heladerías, que no den telgopor, vasitos de plástico y todo eso que contamina muchísimo, ¿no? Por eso digo, hablo de una legislación muy, muy dinámica, muy activa, y por suerte muy cumplida también, ¿no? Bueno, a veces de algo que nos quejamos es la falta de implementación o el cumplimiento de algunos aspectos de ciertas normas, ¿no? Y eso es lo que también hay que trabajar. Vos decís, Armando, muy cumplida, pero no necesariamente, y ahí yo quizás soy una de las más críticas de las tres, hay mucho que ha quedado pendiente, que está muy bien escrito, y que no debe quedar en una norma bonita, un éxito doctrinario de quien la escribió, sino poder llevarla realmente a la práctica. Yo lo digo en base un poco a la experiencia que tengo de acá de la provincia de Neuquén. Yo soy originario de Buenos Aires, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tuve el honor de ser alumno de la doctora Crom en la cátedra del doctor Pigretti. Y acá se cumple mucho y se le presta mucha atención a todo lo que tiene que ver en medio ambiente. Por ahí en otros distritos, en otras jurisdicciones, la cuestión es distinta. Y después lo que se nota también es en la enseñanza media y en la enseñanza inicial también una impronta de medio ambiente y demás, ¿no? De enseñanza del medio ambiente. Eso me hace generar una cierta, un cierto optimismo, porque coincido en esto, escribo lo que dice Marcelo. Una cosa es el orden normológico y otra cosa el orden sociológico, ¿no? Puede haber normas excelentes, muy bien escritas, pero la realidad, las conductas cotidianas pueden ser otras. Bueno, entonces quedamos acá, si a no ser que alguien pida la palabra. Bueno, les agradecemos muchísimo. Esperemos que esta no sea la primera vez, porque han despertado varios disparadores de temas a seguir. Así que muchísimas gracias otra vez y que terminen bien la tarde. No, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y lo mismo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós, Marcela. Gracias.